Bueno, hola, ¿cómo están? Esperamos que bien. Debido a este contexto que se nos presenta, decidimos hacer una especie de conversatorio para rendir la materia de epistemología historia de las ciencias sociales. Martín. Bueno, es un poco incómodo, pero al mismo tiempo un desafío probar cómo sale esto, pero vamos a tratar de ir rápido para cumplir con los minutos. Esta materia se trata acerca de cómo acceder al conocimiento humano, y en las ciencias sociales esto es muy importante porque tiene un método o varios métodos que difieren bastante de las ciencias naturales. Estamos hablando del primer método que se impuso, la primera filosofía, que es el positivismo, a finales del siglo XIX, con Comte a la cabeza, el cual tiene un método y una forma de ver las cosas que excluye todo otro tipo de acercamiento al conocimiento. Digamos, todo lo que no es demostrado empíricamente con documentos oficiales o otro tipo de prueba, termina siendo descartado. Por lo cual queda un tipo de conocimiento que termina siendo aislado, fragmentado, centrado muy en el dato y descontextualizado. Si bien en la ciencia natural esto se sigue usando, en las ciencias sociales, con la complejidad que tiene el ser humano y sus sociedades, este método no termina siendo útil, y al mismo tiempo se vio que tuvo una intencionalidad política para legitimizar las acciones del pasado de grupos dominantes en las diferentes sociedades. Claro, y bueno, así como lo plantea Martín, el pensamiento científico moderno se nos terminó imponiendo como un mandato divino, incuestionable, hegemónico, y luego neoliberal, porque obviamente se condice con la ideología neoliberal. Como bien decía Lander, la sociedad que se fue construyendo y la naturalización de las relaciones sociales se construyeron bajo esta perspectiva. El sustento del pensamiento neoliberal tiene larguísima data en la sociedad occidental, y su fuerza hegemónica condujo a propiciar su capacidad de presentar una propia narrativa histórica como el conocimiento objetivo, científico, universal, y su visión de la sociedad moderna como la forma más avanzada, pero igualmente normal, de la experiencia humana. Esto es a lo que llamamos la colonialidad del poder, del ser, del saber, como la segunda cara de la modernidad como colonial o como política del conocimiento, ¿no? Y que resultan ser conceptos claves para comprender, por ejemplo, la construcción del sistema educativo en la formación de los estados nacionales, que justamente se da luego de la descolonización o las revoluciones independentistas en América Latina. Y cómo esto repercute en el rol que tiene la escuela, las universidades y los institutos de formación, ¿no? Estas ideas y principios, ¿no?, de dónde se constituyen y se desarrollan los sistemas educativos en América Latina, son de la modernidad, pero también de la colonialidad, ¿no? Como bien dice Quijano y como bien también dice Miñolo y lo dice Lander. La colonialidad o la matriz colonial es un instrumento de clasificación social cuyo principio reside en la raza. Y por lo tanto consiste en esa operación epistémica donde los seres humanos son medidos en escala de inferior a superior, y que se expresa en la filosofía, se expresa en la ciencia y en las relaciones entre lenguas y el conocimiento, ¿no? Esto que Lander llama la colonialidad del saber, cómo las lenguas originarias quedan silenciadas en América Latina, y el Estado constituye una unidad, una lengua que justamente es la latina, ¿no? No la propia, las propias de América Latina. Bueno, a partir de esta colonialidad, también la idea la toma Sarmiento en su famoso Civilización o Barbarie, y se lo coloca como bandera
para modelar, ¿no?, a la sociedad moderna, a ese bárbaro, a ese suelo bárbaro que llamó intencionalmente el desierto, y que bueno, que fue uno de los instrumentos para la educación de las futuras generaciones. Sí, Martín. Bien, en eso, retomando un poco lo que decía Marianela, hay en la historiografía un etapismo propio que se traspola del darwinismo, o sea, de la teoría evolutiva de las especies, por lo cual hay estadios mucho más primitivos y mucho más avanzados. Y eso, unido con un biologicismo, se toma. Lo más primitivo son sociedades cazadoras-recolectoras, y lo más avanzado sería la civilización europea occidental, unido a un concepto biológico de raza, que obviamente no vamos a discutir acá porque se nos va a extender mucho, pero eso influye seriamente en la historiografía oficial, el cual es eurocéntrica, que denosta todo lo que es latinoamericano, que es una historiografía de una pedagogía de monumentos, de estatuas y de calles, como podríamos saber, como las tenemos acá, Rivadavia, Mitre, Sarmiento, en forma continua, también la Biblioteca Mitre, y alzan las voces de las élites triunfadoras, de la oligarquía, y acalla otras voces que en forma de, que está de como una intencionalidad muy cierta. Después, esta historiografía se impone no solamente por el aparato ideológico que mencionó Marianela, las academias, las escuelas, que lo tienen a los chicos estudiando bastante tiempo, pero como dijo Galazo, también fue bastante notorio la llegada, el corte que hace la llegada de los inmigrantes transatlánticos, que no pudieron contraponer con su historia oral esta versión oficial impuesta por Mitre, sobre todo, y Vicente López también, que los europeos traían un que quedaron, fueron mucho masacrados o en el interior profundo. Sí, tal cual, Martín, tal cual vos decís. Además, sin olvidar que fueron mismo esos historiadores como Mitre los que llevaron a cabo la represión, la eliminación y el despojo a los mismos pueblos originarios, ¿no? Bueno, me olvidaba de mencionar que Mitre no solamente deja un gran trabajo de historia, sino también deja un diario que queda como guardaespaldas y todavía está de alta influencia, que es el diario La Nación. Es otra de las causas de que la historiografía oficial tuvo mucha fortaleza para imponerse. Bueno, pero si hay algo que nos advierte la historia es que no es un proceso ni lineal ni estático, sino que está en continuo cambio y que tampoco las sociedades son armoniosas como en sí lo muestra la historiografía oficial o en sí el positivismo mismo, sino que están en continuo conflicto y que el conflicto es inherente a ellas. Como bien decía Vilar, la transformación en armonía de la lógica interna de la estructura social siempre forma parte de la ideología de una clase dominante. Por lo cual la crisis de los grandes relatos tuvo su lugar y cayeron los grandes héroes, o por lo menos esos héroes que llegaron a soslayar la participación de las clases subalternas, tuvieron un momento de crisis cuando aparece Annals, y se profundiza esto luego de 1929, poniendo en tensión a esa historiografía y con una crítica y una preocupación más centrada por los grupos sociales y por los procesos colectivos. Bien, viendo el proyecto de epistemología del tercer año, vemos que hay un claro posicionamiento cuando se pregunta si hay una sola epistemología o son varias, lo que nos invita a pensar o a tensionar sobre
esa forma de acceder al conocimiento que viene de los países centrales, o bien podríamos mirar o acercarnos al conocimiento desde otras vías que fueron dejadas de lado por la historia y las ciencias sociales de los países Atlántico Norte. Claro, bueno, como dice Martín, esto se puede interpretar como pensamiento abismal, ¿no? Como lo propone Sousa Santos, el pensamiento abismal, que es ese pensamiento occidental moderno de un lado de la línea y el otro pensamiento, ¿no? Ese otro universo que queda relegado y que termina desapareciendo y se convierte en no existente. Y esto no existente es lo invisibilizado, que a su vez se convierte en fundamento de lo visible, ¿no? Así es como la historia oficial y las voces de los de abajo fueron silenciadas, y se puede deducir que la historia siempre fue escrita por los que ganan o por los que tenían la pluma para poder escribirla, ¿no? Por eso de aquí parece importante tomar o estudiar, ¿no?, estos fenómenos históricos desde abajo, como propone Thompson, desde el marxismo británico, que sirven para rescatar esas experiencias, ¿no?, el concepto de experiencia que propone Thompson, de los sujetos en el tiempo, incluyendo a aquellos que no aparecieron como actores principales en la historiografía más tradicional, y en las fuentes históricas. Algo que nos parece que es justo y necesario, ¿no?, y que claramente está bastante explícito en todo el enfoque de este proyecto, esto de recuperar, de ampliar las fuentes históricas, donde las personas comunes también puedan poner su voz, porque también tienen la capacidad, y tenemos, ¿no?, la capacidad de hacer nuestra parte de la lucha por la hegemonía, en condiciones materiales, simbólicas. Y esta idea se visualiza en las actividades de aprendizaje que están dentro del proyecto, cuya experiencia nos permitió, en el año de cursada, presenciamos, ¿no?, en ese año de cursada, donde las estrategias fueran puestas en valor a través de una multiplicidad de documentos, fuentes, discursos que estuvimos analizando y viendo, y que nos hicieron poner en tensión y poder construir el conocimiento desde la diversidad de voces, de experiencias. Y bueno, si se quiere esto, lo podemos vincular con lo que decía Bloch desde Anales, poniendo en tensión esa historiografía tradicional que solamente se había limitado a recurrir a los archivos, documentos historiográficos únicos, o sea, como un stock de documentos, y él dice que no es que la historia es ilimitada y que tenemos muchísimo más para recurrir, ¿no? No solo es lo escrito, sino son las voces, un poema, un cuadro, los testimonios de vida, de historia humana, en fin, incalculables fuentes que nos aportan abrirnos a otros sujetos y a otras experiencias. Como estudiantes, yo creo que el desafío que tenemos y que tienen en sí las epistemologías es, como propone Sousa Santos, un pensamiento posabismal, ¿no? Pero bueno, en principio requiere de esta reflexión sobre las epistemologías, sobre la diversidad de ideas y saberes que son inagotables, y que bueno, hay que empezar a abandonar que la idea de conocimiento es única, universal y absoluta, digamos. Hay que abandonar ese paradigma. Bien, por eso justamente empezamos con Annals para tratar de desconstruir esa construcción epistemológica, que es una de las partes que más me gustó realmente, donde abordamos, por ejemplo, ella ya lo mencionó, que no solamente los documentos oficiales son las fuentes válidas, sino muchísimas fuentes, hasta el polen de una rosa, decía en una parte, pero también
muy importante para entender la historia, los tiempos de larga duración, mediana duración y corta duración de Braudel. Muy, muy interesante me pareció lo de Vilar de estructura y coyuntura, donde el más y un de larga duración sería los modos de producción que propone Marx, y lo de corta duración es justamente lo que propone en lo que se fija el positivismo, que es la historia de los acontecimientos. También es muy interesante la dialéctica entre la teoría y la praxis, como formas también de acercarnos a la comprensión de la historia, porque no es que la recibimos en forma como transposición bancaria, sino que tratamos de comprender la historia. Me ha resultado muy interesante. No sé si querías agregar algo. Sí, bueno, nada, también el proyecto se visualiza un enfoque de construcción del conocimiento en un espacio con los otros, ¿no? Donde el docente, esto justamente que decía, ya no enseña de esa forma autoritaria y deliberadamente como si los estudiantes fuéramos una tabla rasa, y esto, bueno, rompe con las lógicas coloniales del saber, ¿no? Que hegemónicamente se construyeron y se transitaron en las instituciones y que aún lamentablemente se siguen haciendo. Y bueno, esto de construir espacio con los estudiantes para analizar críticamente la construcción del conocimiento, para nosotros también es central, porque construir el conocimiento es además romper con la reproducción, como dice Giraud, que estuvo largamente impregnada en el sistema educativo, y sobre todo en la formación docente, ¿no? Ya no como reproductores del conocimiento, sino como justamente productores de ese conocimiento. Bueno, también por esto que veníamos diciendo, vemos que también a lo largo del proyecto, como se plantea la importancia de reflexionar acerca de la construcción del conocimiento, de contextualizarlo, desde dónde se construyó y desde dónde queremos nosotros construir, ¿no? Y tan importante para empezar a desnaturalizar, y como dice Walter Mignolo, de descolonizar ese pensamiento, ¿no? De romper con las lógicas de la colonialidad y de su penetración en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, para lograr ese desprendimiento epistémico es necesario poner a dialogar la pluriversalidad que tiene la epistemología, y es lo que el mismo proyecto nos viene a proponer y que forma parte de una de las dimensiones mencionadas en él. Bueno, por eso nos pareció muy útil incluir en el proyecto lo que es la historia oral, porque, como dice Passinelli, nos sirve para reconstruir las historias principalmente de los sectores subalternos, que, como vimos, y enganchado con todos los temas anteriores, fueron voces acalladas o silenciadas, por lo cual es un método bastante importante para reconstruir esas historias. A mí me pareció un método bastante interesante, y también, como dicen otros autores, hay que tener mucho cuidado la influencia del historiador a la hora de recopilar esos relatos orales para tener un método más o menos que llegue a resultados más o menos buenos. No sé qué querías decir. Sí, además es fundamental si queremos empezar a descolonizar el saber, porque los conceptos que se nos van dando los encontramos entrelazados, ¿no? Entre las epistemologías, sobre todo del sur, y historia oral, para recobrar las voces de la resistencia y las nuestras, ¿no? Las propias voces, porque todos formamos parte de la historia, ¿no? Ya no es esa historia que se nos mostraba en donde claramente no éramos partícipes. Como futuros docentes incluso, y en el propio proyecto se presenta, tenemos que estar abiertos a lo que acontece y a las voces de los otros. Por lo cual nos parece necesario poner en tensión la construcción de la llamada esa cultura común que se nos presenta como conocimientos y valores considerados como universales,
pero que solo se logra romper con esas lógicas a través de repensar la epistemología, que lamentablemente muchas veces sigue estando vigente dentro de las propias formaciones curriculares y en nuestra propia sociedad, y bueno, lo consideramos viable, como dice Vera Ferrao, también la transformación curricular, ella apunta a impulsar este diálogo entre las diferentes cosmovisiones y saberes inherentes a los diversos grupos socioculturales, y comenzar a proponer, a introducir una educación que sea intercultural, que se desarrolle conjuntamente en los diferentes planos y en las diferentes prácticas interculturales, y que sea extendida hacia todos, todas y hacia todos. Por eso, cuando vemos el proyecto, vemos una gran congruencia, porque toma a su vez la trayectoria de cada alumno y a su vez una integración metodológica con materias de años anteriores como Arial 1 y Arial 2, lo cual nos da una idea de, por eso, de trayecto o de formación, que un poco lo toma Epic Thompson, y también vemos que al fijarse en la experiencia de cada chico, en su biografía, vemos también lo de Koselleck en su campo de experiencia, o espacio de experiencia, mejor dicho, y con eso ver el horizonte de expectativas que puede tener cada uno. Por eso nos cierra, nos parece bastante congruente, como dije al principio, el proyecto de principio al final, con todo esto para tratar, como dijo Marianela, de contrarrestar esa historia oficial y esa epistemología que aún sigue manteniendo muchísimo poder. Bueno, y también un poco como para ir cerrando, ¿no? Y respondiendo a los cuestionamientos que iniciamos y propios que nos invitó el mismo proyecto sobre para quién, para qué y por qué estudiar y aprender ciencias sociales. Creemos que en el recorrido de epistemología nos permitió un abordaje conceptual y teórico desde las diferentes epistemologías, ¿no? Que nos amplió el abanico de herramientas, ¿no? Para la reflexión y la construcción del conocimiento, y pudimos poner al menos en discusión, en tensión, el discurso y las prácticas eurocéntricas, homogeneizadoras y monoculturales, ¿no? Que marcaron nuestra formación, en mi caso la formación de la escuela secundaria, y que fue todo un desafío, ¿no? Porque esto inicia, como mencionó y como se menciona en el proyecto, con una trayectoria desde Arial 1, donde estuvimos viendo las diferentes visiones, bueno, donde pudimos visualizar esa larga penetración, ¿no? del positivismo y del funcionalismo dentro del sistema educativo, y bueno, y ahora romper con esas posiciones hegemónicas, donde, bueno, justamente esta materia ayudó a descubrir otras epistemologías que valoran más las voces de los disidentes, las voces de los que fueron acallados, y que nos ayudan a reflexionar ese por qué y para qué enseñar y aprender ciencias sociales, un cuestionamiento que seguramente seguirá construyéndose y cambiando, porque justamente la historia es esto, es cambio, es crisis, es ruptura, y por lo tanto, bueno, es necesario una reivindicación del conocimiento para la emancipación social. Creo que eso viene a englobar el porqué, ¿no? Y como dice Mignolo, necesitamos una desobediencia epistémica. Yo creo que durante el recorrido de la materia, mi acercamiento con epistemologías del sur fue lo que más me gustó.
¿no? Porque despertaron un deseo de poder llegar a construir desde allí, que considero necesario, y que bueno, poner en diálogo me parece imprescindible hoy, con otras epistemologías, como es Annals, por ejemplo, ¿no? Dentro del campo del estructuralismo crítico. Me parece fundamental pensar la educación desde hoy, desde la perspectiva decolonial, y bueno, buscar caminos que nos ayuden a lograr un desenganche, ¿no? Y construir una educación otra, que surja desde nuestra propia historia local y que no niegue el lugar en donde estamos. Una educación que sea situada, ¿no? Y bueno, para cerrar, me queda un cuestionamiento que es, ¿cuál es el camino que queremos seguir? ¿Es el de Occidente, el del discurso de Europa blanca? ¿Eso es lo que realmente queremos enaltecer? ¿O es el de pensar un nosotros mismos a partir de nuestras vivencias y de nuestras realidades? Hoy hay muchos estudiantes que están incursionando muy tempranamente en el feminismo, y la verdad que lo aplaudo, y me parece que es hora de empezar a escuchar esas voces, y de darles un lugar. Bien, de mi lado, fue una de las razones para las ciencias sociales, el modo de acceder al conocimiento por medio de ciencias naturales tenía un método que es muy firme y del cual no hay debate epistemológico. Esta materia me ayudó mucho a abrir la cabeza y tratar de acercarme a las formas de conocer una realidad social, de intentar conocer. Porque bueno, es todo un choque pasar del relato objetivo que te da un termómetro a tratar de analizar un relato subjetivo propio de una persona, cuando bueno, con el otro método se descarta totalmente. En lo cual, en los temas que hemos visto, y en el encadenamiento, por supuesto, mi formación ideológica, me he sentido mucho más cercano al estructuralismo crítico, al marxismo británico, y por ahí epistemología del sur tengo mis coincidencias y mis tensiones en algunos puntos. Y me ha gustado mucho en la parte de docente como reproductor, como productor de conocimiento, la mecánica de la historia oral, para ser también formadores de historias y no reproductores de historias. Todo eso, y me ha dejado pensando en varias cosas que, bueno, el video se nos va a hacer muy largo si yo sigo explicando cosas. Así que, bueno, esperemos que este cierre sea el esperado. Saludos. Bueno, por mi parte también concluyo, y esperamos que haya cumplido con las expectativas.